Bienvenidos a la sección número 11 de nuestra serie El drama de las edades, un estudio del libro de Apocalipsis capítulo por capítulo, versículo por versículo. Estamos todavía en el capítulo 1 y el versículo 8. Estamos por entrar entonces en el segundo título que aparece aquí. El texto dice: yo soy el Alfa. Yo soy el Alfa. La primera letra del alfabeto griego. El texto griego dice en verdad, to alfa kai to omega. Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor. Y aparece este título únicamente aquí, en toda la Biblia, en Apocalipsis 1:8, y nos recuerda que Él es el inicio, es el principio, es el originador de todo. El siguiente título que aparece en este versículo, el tercero, es el Omega junto a Alfa. Yo soy el Alfa y la Omega. La Omega es la última letra del alfabeto griego. Nos recuerda que Él, Cristo, es también la conclusión de todo. Ambos títulos, Alfa y Omega, envuelven un mensaje en sí inigualable. La primera y la última letra del alfabeto griego. La frase indica la cualidad de ser completo, abarcante, y tiene el mismo significado de principio y fin, el primero y el postrero del capítulo 22:13. Caso en el que se habla del Señor, que es y que era y que ha de venir, identificado en el 1:4 como Dios el Padre. Sin embargo, en los versículos 11 al 18, la expresión alfa y omega se relacionan claramente con Cristo, que también se identifica como el primero y el último, igual que el Padre. En el capítulo 22:13, la frase alfa y omega se refiere a Cristo, lo que es evidente del versículo 17. Así, el Padre y el Hijo comparten estos atributos. Se usa indistintamente tanto para uno como para el otro. Alfa y Omega indica la absoluta plenitud de Dios. Él es el primero y es el último. Es el que inicia y lleva a su término todo lo que desea hacer. Es el que termina lo que comienza. En su carta a los Filipenses, Pablo escribe: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, es decir, la concluirá, hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. El libro de Hebreos llama a Jesús el autor y consumador de la fe. Yo soy el Alfa y la Omega, forma entonces una conclusión apropiada a la profecía de Apocalipsis 1:7 acerca de la segunda venida de Cristo, y recuerda a los creyentes que Dios tiene la primera y la última palabra en los asuntos humanos y por lo tanto determina el curso de la historia. Si la referimos al tiempo, la expresión significa eternidad y viene a ser lo mismo que lo escrito en Isaías 44:6. Yo soy el primero y el último, y no hay otro Dios aparte de mí. En otras palabras, aquí habla el Eterno, y es notable que la literatura patrística aplique la expresión al Hijo. Cristo es el alfa y la omega de la historia. En Romanos 5:14 encontramos a Adán como figura del que había de venir. En Primera de Pedro 3:21, Noé y los suyos son figura de nuestra salvación en Cristo. En Primera de Pedro 1:11, los profetas hablan de él. En Juan, el Bautista,
en su mensaje, le señala como el esperado. En Hebreos 11:19 le vemos como el cumplimiento de la resurrección simbólica de Isaac. En Mateo 26:28 se verifica el pacto en su sangre. En Hechos 7, Esteban lo ve ya en los cielos, sentado en el trono. El Génesis es el libro del Alfa, orígenes de la creación. Y allí el sol gobierna el día, la oscuridad se llama noche, entra el pecado, entra la muerte. En el Apocalipsis tenemos el libro de la Omega, el libro del fin del pecado en lo creado, final de la rebelión de Satanás. No hay necesidad ya de sol, no hay necesidad de noche, es el fin del pecado, es el fin de la muerte, todo gracias a nuestro Omega, Cristo el Señor. La enseñanza fundamental del Apocalipsis es que Jesucristo es la solución a todos los enigmas del ser humano. Todo empieza y todo termina en su gloria. La gloria que tuvo antes que el mundo fuese. La que tiene, que permanece en él cuando todo lo pecaminoso desaparece. Él es el centro del universo. Es la sabiduría. Es la palabra. Es el Cordero inmolado, es el siervo de Yahweh, es el Hijo del hombre, es el Hijo de Dios, es el Cristo, es el Eterno, el que es siempre, antes, ahora y luego, el Alfa y la Omega, es el Yo Soy. Él es el Alfa y la Omega. Conoce absolutamente todo, aún lo que no ha sucedido. Y el ser el alfa y la omega, el conocer los rudimentos de algo, es saber el ABC de eso. El conocimiento se expresa por saberlo todo desde la A a la Z. En esa forma hablamos. Ser totalmente ignorante, por ejemplo, equivale a no saber la O por lo redondo. Son formas en las que nos expresamos. En la literatura rabínica, este simbolismo es frecuentísimo. Así, por ejemplo, se dice que Adán transgredió la ley desde el Aleph hasta el Tau, primera y última letra del alfabeto o alefato hebreo, mientras que Dios bendijo a Israel desde el Aleph hasta el Tau, y que Dios tiene como propiedad exclusiva la Met, fidelidad, que se escribe con las letras Aleph, Men y Tau, comienzo, mitad y final del alefato hebreo. Ser pues el alfa y la omega equivale a la otra locución del Apocalipsis, principio y fin, primero y último, que en el orden del tiempo expresa la eternidad supratemporal, más allá de lo temporal. En el orden de la historia, la excelencia suprahistórica, más allá de la historia. Hay mucho más sobre este título, pero vamos a dejarlo por allí y entremos en el próximo que aparece en este versículo. Principio. Principio y el siguiente, fin. Veámoslos juntos. Principio y fin. Como cuarto y quinto título de este versículo. La mayoría de los comentaristas excluye esta frase, principio y fin, del versículo 8, aludiendo a que no se encuentra en el texto griego original. Para efectos de nuestro estudio, aceptamos esta frase como parte del texto bíblico, debido a que sí aparece en varios manuscritos griegos. Entre otros, el manuscrito 172 se encuentra ubicado actualmente en Berlín, es del siglo XIII, entre el 13 y el 14. El manuscrito 205 de familia mixta, Kurt Aland lo ubica en la categoría 3 eclética, está ubicado en Venecia, en la biblioteca de San Marco. El manuscrito 250 de familia bizantina se encuentra en París, en la Biblioteca Nacional, siglo XI. El manuscrito 254 de familia bizantina,
ubicado en Atenas, en la Biblioteca Nacional, siglo XIV. El manuscrito 296 de familia bizantina, grupo KX, ubicado en París, en la Biblioteca Nacional del siglo XI y XI-XII. El manuscrito 42 de familia bizantina, en Austria, es del siglo XI. También lo contienen las siguientes versiones antiguas, latinas, entre otras. El Codex Armachanus del siglo VII, 850, ubicado en Dublín. El Codex Gigas del siglo XI, 1250. El Liber Comicus, siglo VII, 850, en Francia. La Vulgata Latina, la Copta y algunos otros. Es interesante que esta frase se encuentra inclusive en el códice, volviendo a los códices, el 01, el códice sinaítico de la familia alejandrina, ubicado actualmente en London, siglo IV. Así que nosotros lo aceptamos como parte del texto bíblico. Elena G. de White así lo hace también en su declaración bosquejada en Sermones Escogidos, el tomo 1, la página 205. Leemos así. Dice: ¿acaso están ustedes aferrados a alguna tradición que han heredado a través de las edades? Hablando de otro tema. ¿Atesoran tal tradición? La santificará el bautismo y la hará perfecta, de forma que al observarla salven sus almas de la muerte. ¿Lo hará? No, claro que no. Cristo dice, y aquí cita ella el texto, Cristo dice: yo soy el testigo verdadero. Apocalipsis 3:14. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Apocalipsis 1:8. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas en la ciudad. Apocalipsis 22:14. Aquí ella hace alusión a Apocalipsis 1:8 como conteniendo la frase principio y fin. ¿Cuál es el significado en sí de esta frase, principio y fin? Bueno, Cristo es el origen de todas las cosas, es el creador, es el principio de todo. Todas las cosas creadas le deben su existencia y de igual forma todas las cosas hallan su fin en relación con Él, según el Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 909. La frase principio y fin sitúa a Jesús entonces, en sus propias palabras, claramente como igual a Dios. Es igual a Dios en poder y en autoridad. Principio y fin son entonces títulos divinos del Jehová del Antiguo Testamento, que Juan en el Apocalipsis se los aplica a Cristo. El siguiente título que encontramos en el mismo versículo, estamos todavía en el 8. El Señor, el Señor. Una traducción más exacta sería Señor Dios, o lo que es lo mismo, el Señor. Es en el mejor texto griego, el Señor Dios. La frase en el griego es Kurios ho Theos. 600 veces se da el título de Kurios o Kyrios o Señor a Cristo en el Nuevo Testamento, comenzando con el anuncio: os ha nacido hoy un Salvador, que es Cristo, el Kyrios, Señor. Otras versiones traducen la frase en cuestión como sigue: nuestro único Señor y Dios Jesucristo. Así la Biblia Jerusalén, Nácar Colunga, Nuevo Testamento Editorial Herder de 1949, y Dios habla hoy,
y otras. El próximo título que aparece, el séptimo, es el que es. El que es. Este es el nombre revelado a Moisés, el verdadero nombre divino. Esta expresión tiene como propósito introducir la venida escatológica en el nombre de Dios. Es así según el autor del Apocalipsis y según la inspiración que dio el Espíritu a este autor. El que es la existencia absoluta, eso es lo que quiere decir. El que es la existencia absoluta, eso significa el que es. Tan cierto como Dios existe, vendrá, eso es lo que quiere decir el autor. El mismo tema de la venida se presenta con la forma he aquí que, he aquí el Señor Yahweh que viene. Lo mismo que encontramos en Isaías 43. Decida la hija de Sión, he aquí viene su Salvador. Isaías 62:11. He aquí que Yahweh llega en el fuego. Isaías 66:15. Juan dice igualmente, mirad que viene. Ido ereptai. Pero estas palabras no se aplican a Yahweh el Padre en este caso, donde la profecía habla de su venida, sino a Jesús. Juan la traslada pues a Cristo, a la venida de Dios o el día del Dios del judaísmo y del Antiguo Testamento. Lo que tenemos aquí entonces es declaraciones aplicadas a Jehová en el Antiguo Testamento o dichas para Jehová aplicadas a Cristo por Juan en el Apocalipsis. De cierta forma se presenta entonces la venida de Cristo como la venida de Yahweh, como la venida de Dios. Este título es, pues, una evidencia apocalíptica de la deidad de Jesucristo, plasmada en la cristología de Juan, en este caso. A manera de resumen, pues, el que viene es el que es, y siendo que el que es el nombre de Jehová, entonces Cristo es identificado aquí como Jehová, nombre que comparte con su Padre. Pero hay otro título más, el que era, el octavo título en este caso, en esta sección, el que era. ¿Qué quiere decirnos el apóstol con este título, el que era? Bueno, unido al título anterior, este nuevo título nos habla de la eternidad de Jesucristo. Él es el que es, pero también es el que era. El que tiene absoluto control sobre el presente, pero también aquel cuyo dominio abarca la infinita eternidad. Pasado, presente y futuro. Él es el autor de toda creación. Es anterior a toda vida creada. Él es el autor del tiempo. Él es el que era. Cristo es el Hijo de Dios preexistente y existente por sí mismo. Oh sí, Él es el que era. Título que retrocede la mente hacia las edades sin fin. Título que nos asegura que nunca hubo un tiempo cuando Él no haya estado en estrecha relación con el Dios eterno. Era igual a Dios, infinito y omnipotente. Es el Hijo eterno y existente por sí mismo. Aunque la palabra de Dios habla de la humanidad de Cristo cuando estuvo en esta tierra, también habla definidamente acerca de su preexistencia entonces. El Verbo existía como un ser divino, como el Hijo eterno de Dios en unión y en unidad con el Padre. Desde la eternidad era el mediador del pacto, aquel en quien serían bendecidas todas las naciones de la tierra. Tanto judíos como gentiles sí lo aceptaban. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Antes de que los ángeles fuesen creados, el Verbo estaba con Dios, era Dios. Así que el título El que era nos recuerda entonces que en Cristo hay vida original, que no proviene ni deriva de otra. De allí que el que tiene al Hijo, tiene la vida. Juan 5:12.
La divinidad de Cristo es entonces la garantía que el creyente tiene de la vida eterna. Pero hay otro título más, dice el texto, el que ha de venir, el que ha de venir. Esta forma se refiere, o de referirse a Cristo, es otra de las tantas referencias de Juan a la deidad de Jesucristo. Se habrán dado cuenta de que él acumula una cantidad de títulos para hacer alusión a la deidad de Cristo. Esta es otra forma, el que ha de venir. Otra forma, decía, de referirse a él, de las tantas referencias de Juan a su deidad. El que viene es siempre aplicado a la venida de Dios en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Entre otros ejemplos, Isaías 53, vendrá nuestro Dios y no callará. Isaías 66:15, porque he aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino. Zacarías 14:5, vendrá Jehová y con él todos sus santos. Pueden revisar 1 Tesalonicenses 3, 12 y 13, donde esto se aplica a nuestro Señor Jesucristo. Sí, el que viene es Jehová, pero es Jehová el Hijo. Pero continúan los títulos. En este caso vamos por el 10, si van enumerándolos allí. El Todopoderoso, el Todopoderoso. El Apocalipsis, en efecto, quiere mostrar que toda la historia está sometida al poder y plan de Dios en la persona de Jesucristo. Por eso, precisamente, es el Pantocrator, el Todopoderoso, el gobernante absoluto de todo. Él es el eterno, el que planifica, el que supervisa y lleva a cabo el término de todos los sucesos. Jesús es el alfa y la omega, el que es, fue y será, el dominador de todo. Jesús es el Pantocrator, el todopoderoso, y nada de este entramado mundo escapa a su providencia. El título todopoderoso se repite con frecuencia en el Nuevo Testamento. Una vez en 2 Corintios 6, 18 y 9 veces en el Apocalipsis, incluyendo 1:8. En el 4:8, en el 11:17, en el 15:3, en el 16:7 y 14, en el 19:6 y 15 y en el 21:22. Si lo dije muy rápido para los que acostumbran a anotar allí, puede devolver un poquito el video y detenerlo y allí fácilmente lo va anotando. De estas 9 veces en el Apocalipsis, 6 son evidentemente alusiones a Jesús. En el 1:8, el Todopoderoso que viene. El que viene es el Hijo. En el 4:8, el Todopoderoso que viene. En el 15:3, el Todopoderoso como el Rey de los santos. El Rey en el Apocalipsis es Cristo, según el capítulo 19, verso 16, Rey de Reyes. En el 16:7, el Todopoderoso que juzga. El que juzga es el Hijo, según el 19:11, 19:16 y Juan 5:22. En el 16:14, el Todopoderoso que dirigirá la batalla contra el mal. Batalla que en el Apocalipsis es dirigida por el Hijo, según Apocalipsis 17:14. Y en el 19:15, Él es el Todopoderoso cuya ira destruirá a las naciones. La ira que destruirá a los perdidos es la ira del Cordero, según el capítulo 6, versículos 16 y 17. A menudo somos afligidos por uno de los muchos poderes que hay bajo el cielo, por poderes de las tinieblas, pero a Él, a Jesucristo, es dada toda autoridad, el gobierno y majestad de todo el universo. Él puede librarnos de cualquier lazo de los poderes del mal en los que hayamos caído o que nos esté oprimiendo de una u otra forma. Sí, ¿por qué? Porque Él es el Todopoderoso. Todo lo podemos en Él que nos fortalece, según Filipenses 4:13. No hay poder que pueda arrebatar de las manos de Cristo las almas que acuden a Él en busca de perdón. Eso debe
ayudarnos a mantener en nuestra mente que el título Todopoderoso tiene el propósito de darnos confianza en Él. Quien nos invita a confiar en Él es el Todopoderoso. En la versión de los 70, la Septuaginta, Oseas 12:6, Pantocrator o Todopoderoso es traducción de la palabra Seba, ejércitos, comúnmente usada para hacer referencia al Yahweh del Antiguo Testamento, a Dios. Este título recalca la omnipotencia de Jesucristo y lo presenta entonces como el Yahweh del Antiguo Testamento, en la mayoría de los casos, puesto que Yahweh se utiliza indistintamente tanto para el Padre como para el Hijo en el Antiguo Testamento. Y se nos acabó el versículo 8 y también el tiempo. Entramos en el versículo 9 en la próxima sección.